Cuando mi hijo Andrés me gritó frente a todos los invitados que me fuera de su casa, que estaba arruinando su Navidad y que su novia Valeria tenía razón en que yo era un viejo amargado que solo causaba problemas, sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Vi las caras de los presentes mirándome con lástima mientras recogía mi chamarra del perchero con las manos temblorosas, caminando hacia la puerta bajo la mirada triunfante de esa mujer que en 6 meses le había lavado el cerebro a mi hijo. Pero lo que descubrí 2 semanas después, gracias a una llamada anónima a las 3 de la mañana, no solo cambiaría todo, sino que dejaría a Valeria sin palabras y sin el futuro que había planeado tan cuidadosamente. Pensé que a mis 68 años ya había vivido todas las humillaciones posibles, pero nada me preparó para ser expulsado de la casa de mi propio hijo en plena Nochebuena. Antes de contarte cómo una verdad oculta salió a la luz de la forma más inesperada, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que te harán reflexionar sobre las personas que entran a tu vida. Este relato es para todos los padres que han visto a sus hijos cambiar por una mala influencia. Te aseguro que el desenlace te dejará sin aliento, así que quédate hasta el final. Soy Don Héctor. Tengo 68 años y vivo en Monterrey, donde trabajé 35 años como gerente de ventas en una empresa de autopartes. Mi esposa Silvia murió hace 3 años de un derrame cerebral fulminante que no le dio ni tiempo de despedirse. Desde entonces, vivo solo en el departamento que compramos juntos en la colonia Country, rodeado de recuerdos y del silencio que dejó su ausencia. Andrés es mi único hijo, el centro de mi universo desde que nació hace 32 años. Nunca imaginé que llegaría el día en que ese muchacho al que crié con tanto amor me cerrara la puerta en la cara por complacer a una mujer que apenas conocía desde julio. Pero así son las cosas cuando las víboras se disfrazan de princesas y los hijos pierden la capacidad de ver más allá de una cara bonita. Hay algo en el silencio de un departamento vacío que amplifica todos tus pensamientos. Son las 10 de la noche del 24 de diciembre y estoy sentado en mi sillón reclinable frente al árbol de Navidad, que monté más por costumbre que por ganas. Las luces parpadean en un ritmo hipnótico que antes me relajaba, pero ahora solo me recuerda que estoy solo. El olor a pino artificial se mezcla con el aroma del café que dejé enfriar en la mesa de centro hace 2 horas. Afuera escucho los cohetes, las risas de las familias en los departamentos vecinos, los villancicos que alguien pone a todo volumen. Y yo aquí, con mi traje que me puse con ilusión esta mañana, pensando que pasaría una Navidad hermosa con mi hijo. La chamarra que llevé está tirada en el sillón junto a mí, todavía con el olor a perfume barato de esa casa donde pasé apenas 40 minutos antes de ser humillado públicamente. Me sirvo un whisky doble, algo que rara vez hago porque Silvia siempre me regañaba cuando tomaba de más. Pero hoy Silvia no está y necesito algo que adormezca este dolor que siento en el pecho. Tomo un trago largo y el líquido me quema la garganta, pero es un dolor bienvenido comparado con el que siento en el alma. Me levanto con dificultad. Las rodillas ya no son las mismas después de tantos años de trabajar de pie en las bodegas, y camino hacia la repisa, donde tengo las fotos familiares. Ahí está Andrés de bebé en brazos de su madre, gordito y sonriente. Andrés en su primer día de escuela, con su uniforme nuevo y su mochila más grande que él. Andrés en su graduación de la universidad, orgulloso con su título de licenciado en administración. Andrés en su primer trabajo, con ese traje que yo le compré y esa sonrisa de hombre que está conquistando el mundo. ¿Dónde quedó ese muchacho? ¿En qué momento se convirtió en este extraño que me gritó como si fuera su peor enemigo? Todo empezó hace 6 meses cuando Andrés me llamó emocionado para decirme que había conocido a alguien especial.
Se llamaba Valeria, tenía 28 años, era relacionista pública y según él, era la mujer más increíble que había conocido. Yo me alegré por él. Después de 2 relaciones fallidas y años de enfocarse solo en su trabajo, me daba gusto que por fin encontrara a alguien. Me invitó a conocerla 2 semanas después, en un restaurante italiano del centro. Llegué puntual como siempre, con una camisa limpia y mi mejor actitud. Valeria llegó 15 minutos tarde, con tacones altísimos y un vestido que dejaba poco a la imaginación. Era bonita, eso no lo podía negar, pero había algo en sus ojos que me incomodó desde el primer momento. Una frialdad calculadora detrás de esa sonrisa perfecta de dientes blanquísimos. Durante la cena, ella habló casi todo el tiempo. De su trabajo en una agencia de publicidad, de los eventos de alta sociedad a los que asistía, de sus viajes a Cancún y Puerto Vallarta, de sus planes de abrir su propia empresa. Andrés la miraba embelesado, colgado de cada palabra como si fuera el Evangelio. Yo intenté hacer conversación, preguntarle sobre su familia, sus intereses más allá del trabajo. Sus respuestas fueron vagas y cortantes. Cuando pregunté si sus padres vivían en Monterrey, cambió de tema inmediatamente. Cuando mencioné que sería bonito conocer a su familia también, me miró con una sonrisa forzada y dijo que su familia era muy privada. Terminamos la cena y al despedirnos, ella me dio 2 besos en las mejillas con una frialdad que contrastaba con el calor de la noche regia. En el carro de regreso a casa, llamé a Andrés y le dije con honestidad que Valeria me había parecido educada pero un poco superficial, que sintiera que solo le interesaba la parte económica y social. Mi hijo se molestó. Me dijo que yo era un anticuado, que las mujeres modernas eran así, seguras de sí mismas y ambiciosas, que no la conocía lo suficiente para juzgarla. Colgó molesto y yo me quedé preocupado. Los meses siguientes solo confirmaron mis sospechas. Andrés empezó a cambiar. El muchacho sencillo que disfrutaba de una carne asada en mi departamento los domingos empezó a cancelar nuestras reuniones. Decía que Valeria había planeado brunch en restaurantes caros o eventos sociales donde yo obviamente no encajaba. Cuando lo veía, notaba que vestía diferente, más elegante, pero menos él. Dejó de usar las playeras casuales que le gustaban y empezó a usar camisas de marca con los logos bien visibles. Su vocabulario cambió también. Empezó a usar palabras en inglés innecesariamente y a hablar de marcas y lugares exclusivos. Un día vino a mi departamento, algo raro ya en esos tiempos, y lo noté observando todo con una mirada crítica que nunca antes había tenido. «Papá», me dijo con un tono condescendiente que me dolió, «¿no has pensado en remodelar este lugar? Se ve muy anticuado. Valeria dice que la imagen es importante». Sentí una punzada en el pecho. Este departamento lo había comprado con el sudor de mi frente, lo había amueblado con amor junto a Silvia. Cada mueble tenía una historia. Pero para Andrés ahora era anticuado. Le respondí con calma que mi casa estaba bien como estaba, que la verdadera riqueza estaba en los recuerdos, no en tener lo último en decoración. Él suspiró como si hablara con un niño que no entiende y cambió de tema. En octubre, Andrés me dijo que Valeria y él estaban pensando en casarse pronto, tal vez en marzo del siguiente año. Me alegré por él, aunque la noticia me preocupó. 6 meses de relación me parecían poco tiempo para tomar una decisión tan importante. Se lo dije con cariño, como consejo de padre. Su reacción me sorprendió. Se enojó. Me dijo que yo siempre había sido negativo con sus relaciones, que nunca nadie era suficientemente bueno para mí. Le recordé que yo había apoyado a sus 2 novias anteriores, que incluso había ayudado económicamente a una de ellas cuando tuvo un problema familiar. Pero él ya no escuchaba.
Valeria le había metido en la cabeza que yo era controlador y que quería mantenerlo atado a mi lado. La situación empeoró en noviembre cuando Andrés me llamó para decirme que necesitaban ayuda con el enganche de un departamento que querían comprar en San Pedro. Un departamento de 3 millones de pesos donde pedían el 30% de enganche. Casi 1 millón de pesos. Les dije que era una cantidad muy alta, que tal vez podrían buscar algo más modesto para empezar. Andrés me dijo que Valeria no podía vivir en cualquier lado, que ella estaba acostumbrada a cierto nivel. Le ofrecí prestarles 300,000 pesos que tenía ahorrados, todo lo que podía sin descapitalizarme completamente a mi edad. Se molestó. Me dijo que con ese dinero no les alcanzaba ni para una cuarta parte del enganche. Que don Joaquín, el papá de Valeria, seguramente les ayudaría con el resto porque él sí entendía la importancia de que su hija viviera bien. Esa fue la primera vez que escuché sobre el famoso papá de Valeria, el empresario exitoso que nunca había aparecido en escena. Colgué la llamada sintiéndome como un mal padre por no poder darle a mi hijo lo que pedía. Silvia siempre me decía que yo era muy blando con Andrés, que lo consentía demasiado. Tal vez tenía razón. En diciembre, 2 semanas antes de Navidad, Andrés me llamó para invitarme a la cena de Nochebuena en su departamento rentado. Me dijo que Valeria estaba muy emocionada de hacer su primera cena navideña, que iba a invitar a varios amigos y que sería una velada elegante. Me pidió que por favor fuera bien vestido y que llevara un buen vino. Me pareció raro el tono, como si me estuviera dando instrucciones a un empleado, pero acepté con gusto. Pasé los días siguientes comprando el regalo perfecto para Andrés. Una pluma Mont Blanc que había visto que le gustaba cuando fuimos juntos a una tienda meses atrás. También compré un regalo para Valeria, un juego de aretes de plata con perlas cultivadas que me costó 3,000 pesos. Y el vino, por supuesto, un reserva especial de 5,000 pesos que el vendedor me aseguró era de lo mejor. La mañana del 24 me arreglé con esmero. Me puse mi mejor traje, el azul marino que usaba para las reuniones importantes de la empresa. Me afeité cuidadosamente. Me puse la loción que Silvia me había regalado y que guardaba para ocasiones especiales. Me veía bien para ser un hombre de 68 años. Salí de mi casa a las 7 de la tarde, con tiempo de sobra para llegar a las 8 como me había pedido Andrés. El departamento de mi hijo estaba en una zona bonita, pero no tan exclusiva como Valeria hubiera querido. Era un edificio de clase media alta, con elevador y estacionamiento. Subí al 4º piso y toqué la puerta con una sonrisa. Valeria abrió con un vestido rojo entallado y una copa de vino en la mano. Me miró de arriba abajo con una expresión que no supe interpretar. «Don Héctor», me dijo con una sonrisa forzada, «qué bueno que llegó. Pase». Entré y vi que había como 12 personas ya reunidas, todos jóvenes, todos vestidos con ropa de diseñador, todos con copas de vino en la mano y conversaciones sobre lugares y cosas que yo no conocía. Andrés estaba en la cocina y cuando me vio, vino a saludarme pero sin el abrazo cálido de siempre. Me dio un apretón de manos formal y me presentó con los invitados como mi papá Héctor, no don Héctor, no mi padre, solo mi papá Héctor, como si fuera una figura secundaria en su vida. Les di los regalos. Andrés abrió el suyo y sonrió diciendo que estaba bonita, pero que él ya tenía varias plumas. Valeria abrió el suyo y con una sonrisa falsa dijo, «¡Qué detalle!». Pero noté cómo inmediatamente dejó la caja en una mesa sin siquiera probarse los aretes. El vino lo recibieron y lo pusieron con otras botellas sin ningún comentario especial. Me senté en el sillón donde Andrés me indicó, apartado del grupo principal. Intenté unirme a las conversaciones, pero era evidente que yo no encajaba. Hablaban de sus trabajos en empresas que yo no conocía, de viajes a lugares exóticos, de restaurantes y bares exclusivos. Cuando intenté comentar algo de mi experiencia en ventas,
Uno de los amigos de Valeria me miró con condescendencia y dijo: «Ah, qué interesante», con un tono que dejaba claro que no le interesaba en absoluto. La cena se sirvió a las 9. Un pavo que Valeria dijo orgullosa haber comprado en una tienda gourmet carísima, ensaladas importadas, pan de una panadería francesa, todo muy elegante pero sin el sabor a hogar que tenían las cenas que Silvia preparaba. Me sentaron al final de la mesa, casi en una esquina. Durante la cena, Valeria dirigía las conversaciones y las risas. Andrés la miraba como hipnotizado. En un momento, alguien preguntó por fotos de Andrés de niño. Yo, ilusionado de poder participar, saqué mi celular y mostré algunas fotos que guardo siempre. Fotos de Andrés en Navidades pasadas, con su madre, jugando en el parque. Valeria las miró con una expresión de aburrimiento y luego dijo en voz alta para que todos escucharan: «¡Ay, qué tierno! Pero creo que Andrés prefiere enfocarse en su presente y futuro, no tanto en el pasado. ¿Verdad, amor?». Mi hijo asintió dócilmente. Sentí la humillación quemándome las mejillas, pero no dije nada. Guardé mi teléfono y seguí comiendo en silencio. Después de la cena, mientras servían el postre, una de las amigas de Valeria empezó a hablar de sus padres, que vivían en una zona exclusiva de San Pedro. Otro habló de cómo su padre le había regalado un carro de lujo para Navidad. Valeria comentó que su padre, don Joaquín, le había prometido ayudarles con el enganche del departamento que querían. «Él sí entiende», dijo mirándome de reojo, «que cuando quieres a tus hijos les das lo mejor sin peros ni condiciones». La indirecta fue tan obvia que varios invitados se incomodaron. Yo sentí la rabia subiéndome por la garganta, pero me mantuve callado. No iba a darle el gusto de hacerme quedar mal frente a todos. Andrés, por supuesto, no dijo nada en mi defensa. Solo sonrió nerviosamente y cambió de tema. A las 11 de la noche ya no aguantaba más. Me levanté con la intención de despedirme e irme dignamente. Le dije a Andrés que estaba cansado y que mejor me retiraba. Valeria, con varias copas de vino encima, me dijo con una sonrisa venenosa: «Qué lástima, don Héctor, justo íbamos a brindar, pero bueno, supongo que usted está acostumbrado a acostarse temprano». Las risitas cómplices de algunos invitados me dijeron que ella había estado hablando mal de mí durante toda la noche. Fui por mi chamarra al perchero cuando escuché a Valeria decir algo en voz alta desde la sala. No sé si fue intencional o ya estaba tan borracha que no midió sus palabras. Es tan incómodo cuando los viejos no entienden que no encajan. Mi suegro es un amor, pero definitivamente no es del nivel de esta reunión. La sala se quedó en silencio. Andrés no dijo nada. Mi sangre hirvió. Regresé a la sala y con toda la calma que pude reunir, le dije a Valeria que me había parecido de muy mal gusto su comentario, que yo era el padre de Andrés y que merecía respeto en la casa de mi hijo. Ella se rió, se puso de pie tambaleándose y me dijo: «¿Respeto? Usted es el que no respeta. Llega aquí a una cena elegante sin traer nada que valga la pena, mostrando fotos viejas que a nadie le interesan, sin entender las conversaciones. Andrés ya no es el niñito de su mamá. Es un hombre exitoso que necesita rodearse de gente de su nivel». No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Andrés esperando que me defendiera, que pusiera a esa mujer en su lugar. Pero él solo estaba ahí parado, rojo de vergüenza mirando al suelo. «Andrés», le dije con voz temblorosa, «¿vas a permitir que me hable así?». Hubo un silencio eterno. Entonces mi hijo, mi único hijo, levantó la vista y con una voz que no reconocí me dijo: «Papá, tal vez es mejor que te vayas. Estás arruinando la Navidad de Valeria. Ella tiene razón en que a veces eres muy anticuado. Y sí, tal vez no encajas en nuestro nuevo estilo de vida». El mundo se me vino abajo. Valeria sonreía triunfante. Los invitados miraban sus platos incómodos, y mi hijo, el muchacho que yo había criado con todo mi amor,
me estaba echando de su casa. Está bien, dije con la poca dignidad que me quedaba. Me voy. Feliz Navidad a todos. Tomé mi chamarra y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Andrés no me acompañó ni al elevador. Bajé los 4 pisos llorando, sin importarme quién me viera. Llegué a mi carro y me quedé ahí sentado durante media hora sin poder arrancar, sollozando como no lo hacía desde el funeral de Silvia. Finalmente, conduje a casa en piloto automático, sin saber cómo llegué. Y aquí estoy ahora, a las 3 de la mañana, todavía con el traje puesto, borracho y destrozado. Me quedé dormido en el sillón, desperté con el cuello adolorido y un dolor de cabeza terrible. El 25 de diciembre. Navidad. Me di una ducha larga intentando lavar la humillación. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de satisfacción de Valeria y el silencio cobarde de Andrés. Esperaba que mi hijo llamara para disculparse. No lo hizo. Pasó el 26, el 27, el 28. Silencio total. Decidí que no iba a rogarle a nadie. Si Andrés había elegido a esa mujer sobre su padre, era su decisión y su pérdida. Intenté seguir con mi vida normal. Salía a caminar, hacía mis compras, veía a mis 2 amigos de siempre. Pero el dolor estaba ahí, constante, como una herida que no cerraba. El 6 de enero en la madrugada, a las 3 y pico de la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto porque pensé que era publicidad o error, pero algo me hizo descolgar. ¿Don Héctor? Era una voz de hombre joven que no reconocí. Sí, ¿quién habla? No puedo decirle mi nombre, pero necesito contarle algo sobre Valeria, la novia de su hijo. Es importante. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Andrés? No, él está bien físicamente, pero está en peligro de otra forma. Valeria no es quien dice ser. El hombre me contó una historia que me heló la sangre. Resultaba que Valeria no era relacionista pública exitosa. Trabajaba en la recepción de una agencia pequeña. No tenía amigos empresarios, ni venía de familia acomodada. Su padre no era don Joaquín el empresario. Era don Joaquín el velador de un estacionamiento público en la colonia Independencia. Su madre trabajaba limpiando casas. Valeria se había inventado toda una vida de lujos para atrapar a hombres con dinero. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté. Porque yo salí con ella hace 2 años. Me hizo lo mismo. Me presentó a sus amigos, que resultaron ser actores contratados. Me pidió dinero prestado para supuestas inversiones. Cuando descubrí la verdad y la confronté, desapareció con 50,000 pesos que le había prestado. La he visto hacer lo mismo con otros 3 tipos que conozco. Vi en redes sociales que ahora está con su hijo y no pude quedarme callado. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Tengo fotos, mensajes, recibos. Puedo mandárselos todos por WhatsApp. También tengo el contacto de otros 2 tipos a los que estafó. Haga lo que quiera con la información, pero su hijo está en peligro. Esa mujer es una experta manipuladora. Colgó antes de que pudiera preguntar más. 2 minutos después, empezaron a llegar mensajes a mi WhatsApp. Capturas de pantalla de conversaciones entre Valeria y el tipo, donde ella le pedía dinero para supuestos negocios. Fotos de Valeria con diferentes hombres mayores, todos claramente acomodados. Fotos de su casa real, una casa humilde en una colonia popular. Una foto de su padre con uniforme de velador. Mensajes de otros 2 hombres confirmando la misma historia. Valeria se hacía pasar por mujer exitosa. Se inventaba un círculo social de lujo. Manipulaba a hombres para que le dieran dinero. Y después desaparecía. Me quedé hasta el amanecer leyendo todo, verificando todo. Llamé a uno de los números que me dieron.
Un señor de unos 50 años me confirmó que Valeria le había sacado 80,000 pesos con una historia de que necesitaba capital para abrir su agencia. El otro, un empresario de Saltillo, me contó que le había sacado 120,000 pesos con la promesa de casarse con él. Los dos habían hecho denuncias, pero Valeria siempre se escabullía por tecnicismos legales. Era una profesional del engaño. Pasé los siguientes 3 días investigando por mi cuenta. Contraté a un investigador privado conocido de mis tiempos en la empresa. En 4 días me trajo un expediente completo. Valeria Mónica Ramírez Soto, 28 años, con 2 denuncias por fraude, una orden de aprehensión pendiente en Saltillo. Había trabajado en 5 empresas diferentes, siempre despedida por robo menor o comportamiento inapropiado. Su círculo social era puro humo. Los supuestos amigos empresarios que estaban en la cena eran compañeros suyos de otras estafas, actuaban como su círculo de lujo para dar legitimidad. Hasta las marcas que usaba eran falsificaciones compradas en el mercado de San Jerónimo. El 24 de enero, un mes después de la Nochebuena, decidí actuar. No por venganza, sino porque ese era mi hijo, aunque me hubiera humillado. Contraté una sala privada en un restaurante neutral. Le mandé un mensaje a Andrés, el primero en un mes, diciéndole que necesitaba hablar con él urgentemente, que se trataba de algo legal de su madre que había quedado pendiente. Era mentira, pero sabía que eso lo haría venir. Le pedí específicamente que viniera solo. Llegó puntual a las 7 de la noche. Se veía más delgado, con ojeras. Me saludó con frialdad. Esto mejor sea importante, papá, porque Valeria me está esperando. Nos sentamos. Pedí 2 cafés. Saqué la carpeta que había preparado con toda la información. Andrés, le dije mirándolo a los ojos, lo que voy a mostrarte te va a doler, pero necesitas verlo. Le mostré todo. Cada foto, cada mensaje, cada testimonio. Al principio no quería creer. Decía que era imposible, que yo había inventado todo porque no soportaba que él fuera feliz. Pero la evidencia era abrumadora. Le mostré la foto del padre de Valeria con su uniforme de velador, la foto de su casa real, los mensajes donde le pedía dinero a otros hombres, las denuncias legales, todo. Vi cómo mi hijo se iba desmoronando con cada página. Su cara pasó de la incredulidad al shock, a la rabia, al dolor. «Hay más», le dije. Le mostré los mensajes recientes que el investigador había conseguido. Valeria tenía un perfil activo en una aplicación de citas buscando hombres exitosos y generosos. Había estado saliendo con un empresario de Guadalajara mientras estaba con Andrés, contándole la misma historia de la mujer exitosa que buscaba un buen partido. Andrés se derrumbó. Puso la cabeza entre las manos y empezó a llorar. «Papá, yo te traté tan mal». Su voz se quebraba. «Dios mío, ¿qué hice? Te eché de mi casa en Navidad, te humillé, y tú me estás protegiendo cuando no me lo merezco». Me levanté de mi silla, fui hasta él y lo abracé como cuando era niño y tenía pesadillas. «Eres mi hijo», le dije con la voz también quebrada. «Siempre voy a cuidarte aunque me lastimes». Lloramos juntos durante varios minutos. Finalmente Andrés se recompuso. «¿Qué hago, papá?» «Tienes que confrontarla, pero con cuidado. Gente así puede ser peligrosa». Esa misma noche Andrés fue a su departamento. Le pedí que me mantuviera al pendiente por mensaje. A las 9 me escribió. Le mostré todo. Primero negó todo, luego intentó justificarse. Finalmente agarró sus cosas y se fue. Me amenazó con demandarme. «Papá, soy un idiota». «No eres un idiota. Fuiste víctima de una manipuladora profesional». Los días siguientes fueron intensos. Andrés descubrió que Valeria le había robado dinero de su cuenta, usando una tarjeta que él le había dado para emergencias, casi 20,000 pesos.
También descubrió que había empeñado un reloj caro que Silvia me había regalado y que yo le di a Andrés cuando cumplió 30. Hicimos la denuncia correspondiente, aunque sabíamos que probablemente no pasaría nada. Valeria desapareció como fantasma. Borró todas sus redes sociales, cambió de número. Los supuestos amigos de la cena también desaparecieron. Todo había sido una obra de teatro perfectamente montada. Andrés cayó en depresión. Se culpaba por todo, por haberme tratado mal, por haber sido tan ciego, por haber despreciado lo que realmente tenía valor. Pasamos los siguientes meses reconstruyendo nuestra relación. No fue fácil. Había heridas profundas que sanar, pero poco a poco volvimos a ser padre e hijo. Andrés empezó terapia para entender cómo había caído en la manipulación. El terapeuta le explicó que gente como Valeria son expertos en detectar necesidades emocionales y vulnerabilidades, que Andrés, después de relaciones fallidas y la muerte de su madre, había sido el blanco perfecto. Alguien exitoso, con recursos, pero con vacíos emocionales que llenar. En marzo, 3 meses después de que todo explotara, Andrés se mudó de ese departamento. Los recuerdos eran demasiado tóxicos. Se fue a uno más modesto, más acorde a sus verdaderas posibilidades. Dejó de pretender ser quien no era. Volvió a usar ropa casual. Volvió a disfrutar de las carnes asadas en mi departamento los domingos. Volvió a ser mi hijo. Un domingo, mientras comíamos en mi terraza, me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, ese día en Navidad cuando te eché, vi en tus ojos algo que me persigue todas las noches. Vi cómo se te rompió el corazón, y yo fui quien lo hizo. No sé si algún día podrás perdonarme de verdad. Le agarré la mano con fuerza. Ya te perdoné, hijo. Desde el momento que te abracé en ese restaurante, porque eso es lo que hacen los padres. Perdonar, guiar, proteger, siempre. Lloramos otra vez, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Han pasado ya 8 meses desde aquella Nochebuena terrible. Andrés está mejor, más fuerte, más consciente. Conoció a una muchacha, Ana, maestra de primaria, sencilla, honesta de verdad. No tiene lujos ni pretensiones. Lo quiere por quien es realmente. La he conocido y me cae muy bien. Ella sabe toda la historia y en lugar de juzgar a Andrés, lo apoya en su proceso de sanación. De Valeria nunca más supimos. El investigador me dijo que probablemente se fue a otra ciudad a empezar de nuevo con la misma estrategia. Gente así no cambia, solo cambia de víctimas. Pero ya no es mi problema. Yo recuperé a mi hijo y eso es lo único que importa. Mi relación con Andrés ahora es más profunda que antes. Pasamos por el fuego y sobrevivimos. Él aprendió lecciones dolorosas pero necesarias, que el verdadero amor no te pide que cambies quién eres, que las apariencias engañan, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Y yo también aprendí. Aprendí que a veces los hijos se pierden momentáneamente, pero que nunca hay que dejar de ser su puerto seguro. Que el amor de padre se prueba no cuando todo es fácil, sino cuando todo se derrumba. Aprendí que proteger a tus hijos no siempre significa complacerlos, sino también mostrarles verdades dolorosas. Este 24 de diciembre cenamos juntos, Andrés, Ana y yo. Fue una cena sencilla en mi departamento. Recalentado, romeritos, ponche. Nada elegante ni pretencioso, pero estaba llena de algo que la cena del año pasado nunca tuvo: amor verdadero. Brindamos por las segundas oportunidades y por los que ya no están, pero nos cuidan desde arriba. Sé que Silvia estaba ahí con nosotros, orgullosa de que su familia volvió a encontrarse. Mi consejo para todos ustedes es este. Si ven a sus hijos cambiando por influencia de alguien que no les da buena espina, no se queden callados. Hablen, aunque se molesten. Investiguen si es necesario. A veces, lo que parece sobreprotección es simple instinto paterno
que rara vez se equivoca, y si algún día sus hijos los lastiman, tengan la fuerza de perdonar cuando vuelvan arrepentidos. Porque todos cometemos errores, pero la familia verdadera es la que te recibe de regreso cuando caes. No permitan que nadie los haga sentir menos, ni siquiera sus propios hijos manipulados. Y recuerden, el respeto se exige con dignidad, pero el amor se da con paciencia infinita. ¿Y tú, has conocido a alguien que manipuló a un ser querido? ¿Alguna vez tuviste que investigar a la pareja de tu hijo o hija? Los leo en los comentarios.